especial de prensa en Iquique Televisión. Vamos a conversar con la doctora Olga López, infectóloga del Hospital Regional de Iquique y también integrante del Colegio Médico de Iquique. Hola, doctora Olga López, ¿cómo está? Bueno, queríamos conversar un poco acerca de la realidad que se está viviendo en la UCI del Hospital Regional, un poco ya con esta baja en el número de pacientes, pero tenemos sí un rebrote. Queríamos saber si se ha traducido eso en un aumento quizá, o si se espera que se traduzca en un aumento, y qué pasa también con los otros pacientes que están en la UCI, que sabemos que también han ido a un aumento por temas de accidentes u otro tipo de eventos. ¿Qué nos puede contar, doctor? Bueno, en este rato estamos con una situación bastante compleja. Todavía no tenemos tantos casos de este nuevo rebrote de COVID hospitalizado y principalmente en cama UCI, son súper poquitos. Y estamos hablando del escenario de la gente no vacunada o que le falta la tercera dosis. La gente que tiene su vacunación en general no se está hospitalizando, por lo tanto estamos hablando de casos leves. Pero también hay que recordar que en el contexto de COVID, todas las placas estaban asociadas al estado de excepción. Al terminarse el estado de excepción a fines de septiembre, se redujeron los presupuestos para contratación para personal de refuerzo y eso también estuvo asociado a disminución de 24 camas en el estadio y de 20 camas en el hospital. Por lo tanto, para las mismas camas compiten todos estos pacientes que estábamos nombrando. El mayor aumento de accidentes porque la gente anda así desesperada tratando de salir a carretear, los crónicos que no estaban tratados, más estos pacientes. Uh-huh. Bueno, el mismo ministerio, el gobierno ha señalado que mientras exista el estado de alerta sanitaria, se van a poder mantener algunas medidas. Por ejemplo, mencionaban en el Servicio de Salud que el estadio se mantiene hasta diciembre, por ejemplo, que hasta cuando dura el estado de alerta. ¿Es suficiente que se mantenga esto o se requiere que haya otra medida para garantizar y asegurar los recursos? A ver, en el fondo lo que hemos ido viendo es que se han ido manteniendo, pero con una disminución de las camas. Por ejemplo, el mismo estadio ahora en octubre pasó a tener 24 camas menos. Entonces, si bien es o sea, estamos hablando de que el estadio nos aportó 70 camas inicialmente, camas que no tenía el hospital. Y pudimos hacer mejor proceso de los pacientes y poder darles un mayor movimiento. Pero si tenemos un rebrote posterior, hay que considerar que en nuestro caso vamos a seguir recibiendo pacientes en situación migratoria irregular, que lo más probable es que no estén vacunados. Y esos pacientes nos pueden generar una solicitud de camas, porque además muchos de ellos son crónicos, que en su país de origen no tenían acceso a tratamiento. Entonces, esto se suma a todas las otras cosas y hay que considerar que estas medidas, tanto estadio como PAME, terminan el 31 de diciembre y nosotros en enero recibimos veraneantes. Entonces, es otro factor más que se nos va a juntar con la disminución de estas camas. Entonces, si pudiéramos resumir, ¿cuál es la situación actual de la UCI? ¿Cuántos pacientes COVID hay? Teníamos que hay un promedio entre 3 aproximadamente. Sí, han habido COVID, entre 3 a 5. De hecho, por ya. ejemplo, la semana pasada se hospitalizó un chico de 16 años obeso que tenía la primera dosis de vacuna. O sea, no alcanzó a tener una protección efectiva por vacuna y se está comportando como un adulto. Y nosotros, Uh-huh. lo que se vio con Delta y Mu y que no se vio con la variante de Wuhan, que es la original, es que los niños se comportaran como adultos en cuanto a la gravedad y porque nosotros en esa época solamente escuchábamos el tema del PIMS, pero en estos Claro. niños adultos estamos comenzando a ver también este tema de el cuadro grave como si fueran adultos. Uh-huh. ¿Y la mayoría de los que están son personas que no han completado su calendario de vacunación o hay personas que, estando vacunadas, de todas formas se agravaron por el O COVID? sea, si tienen el calendario de vacunación incompleto o no han estado vacunados, son los pacientes que están llegando a UCI. No tenemos nadie que teniendo el esquema completo haya llegado. Hubo hace varios, 4 o 5 meses atrás, un dentista que creo que ese día se había puesto la segunda dosis de Pfizer. Entonces, en ese contexto, de verdad, ha sido una súper buena herramienta la vacuna. Así mismo pasaba con el tema de influenza. Las vacunas Coronavac, que es, por ejemplo, la misma tecnología de la vacuna de influenza estacional, es altamente efectiva para prevenir los cuadros graves. La gran diferencia que tenemos con Pfizer es que es mejor para cortar el contagio comunitario, pero las dos son de igual de eficaces para disminuir ventilación mecánica y muerte por COVID. Doctora, ¿y cuál es
la defensa adicional que entrega la tercera dosis, si nos pudiera explicar bien, porque, por ejemplo, se ha hablado muy poco de la tercera dosis, pues la autoridad dice es un refuerzo adicional, pero, por ejemplo, hace poco salió un estudio de que a los 14, 15 días se alcanza el mayor número de inmunidad, pero ¿qué pasa con...? O sea, efectivamente estamos más, cuando por ejemplo, los que se pusieron Sinovac, y después se pusieron Pfizer, están más con mayor defensa frente al COVID-19. Lo que pasa es que ahí hay una serie de cosas importantes de recordar. De partida, nosotros cuando tenemos una exposición de vacuna tenemos un aumento fuerte, 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 y después esto va decayendo con el tiempo. Se vio que esta caída, la velocidad de caída era mucho más rápida con CoronaVac que con Pfizer. Y por eso es que se priorizó primero reforzar a la gente de CoronaVac, porque la de Pfizer tenía todavía mayor cantidad de anticuerpos. Al ser un patógeno nuevo, es esperable que podamos tener varias dosis de vacuna. Es incluso pensable que quizás tengamos que hacer vacunación anual como lo hacemos con influenza, porque eso se hace porque influenza tiene pequeñas mutaciones todos los años que confiere que la vacuna del año pasado ya no sirva para este año. Entonces, las vacunas en general que fueron de RNA mensajero tuvieron un pic, la zona más alta, mucho más alta que CoronaVac, una caída mucho más lenta, y la probabilidad de hacer un caso leve de un 2% versus CoronaVac, que era como de un 40%. Entonces, para el cuadro leve es donde, y la interrupción del contagio es donde más se vio el beneficio de Pfizer. Y al hacer estos esquemas cruzados es donde se vio que este nuevo elevación de anticuerpos era más potente que si hacíamos vacunación con un solo tipo de vacuna. Pero ha faltado, cree usted, comunicar por parte de la autoridad cómo funciona esta tercera dosis, porque, por ejemplo, a uno le decían colocarse la dosis de refuerzo, pero la dosis de refuerzo no tiene un efecto inmediato apenas yo me la coloco. Me imagino que tiene que pasar, se espera que pase una cantidad de días prudente. Unas 2 a 3 semanas, que es lo mismo que estábamos hablando de cuando recibimos la segunda dosis. Sí, creo que en este rato tenemos el panorama como bastante inundado por distintas situaciones, tanto desde el punto de vista social, político, y las mismas autoridades como que no han tenido la misma fuerza que tuvieron al principio, ni la gente el interés de escuchar de cuáles son estas nuevas condicionantes. La verdad es que si uno ve los estudios, las vacunas han estado salvando vidas en esta pasada. Si nosotros tenemos, a ver, uno ve la secuenciación del ISP para identificar qué tipo de COVID es, y en este rato prácticamente lo único que circula es Delta. Si nosotros vemos lo que pasó con Europa y Delta, estaba el desastre. Y hubo un análisis también del ministerio que comparó la variante Mu, que es esta que venía de Amazonas, que nos afectó durante el verano y que nos tuvo muy mal traer, con Delta, y se vio que Delta había sido 12 veces más suave que la Mu en el contexto de pacientes vacunados. Por lo tanto, teniendo cepas que están descritas que tienen una muy alta mortalidad, lo que nos permitió salvarnos de ese desastre fue la vacunación. ¿Y está de acuerdo con algunas medidas del MinSal de hacer un poco más difícil la situación a los no vacunados? Por ejemplo, pedir un PCR a la gente que no está vacunada para poder viajar dentro del país. Una persona que está vacunada puede solamente presentar su pase de movilidad. O el mismo pase de movilidad que ya a los mayores de 55 sin su dosis de refuerzo tampoco se les va a validar. ¿Le parece una buena estrategia para un De poco todas maneras, obligar o motivar a la gente que se vacune? o sea, primero recordar que la semana pasada la Corte Suprema rechazó el recurso de protección de los antivacunas por su derecho a movilizarse. Acá también tenemos que considerar que la vacunación hace la protección de rebaño, o sea, las personas que no pueden vacunarse por temas de edad, por temas de patología, son protegidas por las otras personas que están vacunadas. Si nosotros no nos vacunamos, vamos a tener una masa crítica suficiente como para volver a tener una ola bastante grande. De hecho, en el país hay 1.200.000 personas no vacunadas que ni siquiera han recibido la primera dosis. Entonces, la única forma que nos podamos librar de esto y comenzar a tener una vida más normal es con la vacunación. Si nosotros recordamos la gripe española a principios del siglo XXI, del siglo XX,
la ola pandémica con todos los rebrotes duraron 5 años. O sea, la gente estaba mucho más restringida que lo que nosotros estamos, y eso lo podemos hacer gracias a la vacuna. También recordar que en el caso de Pfizer, en la FDA ya tiene su aprobación normal, no solamente de emergencia, que las aprobaciones de emergencia fueron con poblaciones mucho más grandes para compensar del punto de vista analítico el menor tiempo en que se aplicaron los estudios de estas vacunas. Y que igual la administración tiene un sistema de vigilancia que nosotros le llamamos ESAVI, que nos obliga a reportar cualquier cosa rara y que creamos que puede estar asociada a la vacuna, y esto pasa a un comité de expertos y también se informa internacionalmente. Por lo tanto, se están tomando todas las medidas para velar por el personal, por las personas que reciban las vacunas. Doctora, ¿y cómo se espera que sea esta tercera ola, a diferencia de la primera y la segunda, donde no había, de la primera donde no había vacunación, de la segunda donde estaba partiendo ya? Eh, Porque se ha hablado mucho de que no importa que se contagie tanta gente si no llegan en su mayoría a estar hospitalizados, pero igual sería responsable un poco permitir que los contagios aumenten. O sea, que ahí tenemos dos escenarios. Una cosa es la persona como tal y otra cosa es el entorno que está expuesto a esa persona. Una de las cosas que pasó con pandemia es que en general la gente por ansiedad, por recursos económicos, comió bastante mal. Por lo tanto, el porcentaje de obesos aumentó en Chile. Y ese es uno de los factores de riesgo más importantes para estar en ventilación mecánica y para fallecer por COVID. Entonces, ya la población tiene unas tasas bastante altas en ese sentido. Y si yo es que no tengo ningún factor de riesgo y tengo la probabilidad de que me dé leve, yo puedo tener a alguien en mi entorno que sea factor de riesgo y que no haya sido alcanzado a vacunar, porque tenemos todos estos calendarios que son bastante rígidos, y que le pueda pasar algo grave por el COVID. ¿Y cuánto tiempo se espera, lo han discutido en la comunidad médica, cuánto tiempo podría extenderse esta pandemia? Ya estamos en el segundo año, usted hablaba de la gripe española, 5 años. ¿Cuándo podría ponerle fin a la pandemia? A ver, acá depende mucho de cuán rápido sea el virus para generar nuevas mutaciones y la velocidad en que nosotros vacunemos a la población. De hecho, ya cuando hicimos la vacunación de un 80%, logramos tener más libertades a nivel comunitario y los hospitales comenzaron a descongestionarse. Y esta brecha que tenemos de un 10% de personas que no están vacunadas son las que están haciendo que la circulación se mantenga. Lo que podemos, y muchos piensan que va a pasar eso, es que vamos a pasar de pandemia a endemia, o sea que vamos a tener una circulación estacional como tenemos con el virus sincicial, como el adenovirus, como el virus influenza, y que nos va a tocar vacunarnos todos los años en paralelo a lo que nosotros hacemos con influenza. Pero esta vacuna va a ser adicional a las dosis, porque ahora, por ejemplo, se ha hablado de una cuarta dosis. Ya estaríamos colocándonos 4 dosis al año. ¿Serían 4 dosis todos los años o no? No No, sé cómo 4 dosis funcionaría eso. al principio, mientras uno va generando defensas contra la infección. La idea es que estos refuerzos que estamos hablando es que sean una vez por año. ¿Y qué va a pasar en general con la UCI? Porque sabemos que, nos comentaba el Servicio de Salud de Iquique hace unas semanas, que hay un objetivo de que a nivel nacional se aumente el número de camas en la UCI, que históricamente aquí ha sido de 8 camas, que es lo que se ha dicho siempre. No, claramente, o sea, si uno lo ve cada vez que teníamos una crisis de invierno, la UCI tenía que aumentar las camas. Uno tiene que pensar que si bien viene el hospital de altos pisos, va a ser un hospital de mediana complejidad. Todos los casos más difíciles van a llegar aquí. Entonces, la verdad es que en parte el límite tiene que ver con la capacidad del personal, más el tema de planta física, porque en el fondo igual tiene que aprobarse y construirse un proyecto que amplíe definitivamente las camas de UCI. En este rato, la ampliación que teníamos de cama UTI, que son una cosa intermedia entre la cama media, que es de sala, con UCI, fue la que se tuvo que transformar en UCI. Entonces, esta región, en mi parecer personal, durante esta pandemia tuvo las camas que realmente necesitaba. Doctor, y finalmente, la última consulta, cuando una vez que se levantó el toque de queda, una vez que la mayoría de las comunas de las regiones del país ingresaron a fase 4, que es o fase 5, la apertura,
inmediatamente se habló de la posibilidad de eliminar el uso de la mascarilla, por ejemplo. Se ha visto en otros países que eso ha generado bastante impacto negativo porque ha aumentado los contagios. No sé si es muy arriesgado o estaría bien que en el corto plazo se eliminara el uso de mascarilla en Chile. No está contemplado por las autoridades chilenas. Y a mí me ha tocado ver los últimos días gente que deambula en las calles y que está sin mascarilla. Así que hacer el llamado a que, a pesar de que estamos en fases avanzadas, tenemos que mantener las medidas de prevención, distancia social, al alcohol gel y el uso de mascarilla. Pero ¿qué tan riesgoso puede ser no utilizar mascarilla al aire libre o no utilizar mascarilla en restaurantes, por ejemplo, donde obviamente la gente consume alimentos, no usa mascarilla? ¿Cuáles son los riesgos en espacios Sí, es cerrados, muy en espacios abiertos? importante en la distancia que tengamos respecto a otras personas. Si tenemos Ya. personas a menos de 1 metro y alguna de ellas está positiva, automáticamente somos contactos estrechos. Si vamos por la calle y la calle está atiborrada de gente, también es riesgo, a diferencia de ser un lugar que haya mucho menos gente. Okay. Porque hay que recordar que, sobre todo en el contexto de la gente no vacunada, bastan 10 segundos de recibir estas micro gotitas de saliva que una persona elimina a través de la respiración para adquirir el delta en este caso. Ni siquiera es necesario que la persona tosa, o sea, puede estar hablando, puede estar respirando y... Con la definición de caso, si nos ponen mensal, son 15 minutos, aunque usen mascarilla para definir a alguien como contacto estrecho. Ok. Ya pues, doctora, muchas gracias por su tiempo y su disposición de conversar con nosotros. No hay de qué. Que estén bien. Gracias. Un llamado a la vacunación y a seguir con la dosis de refuerzo realizó la doctora Olga López, infectóloga del Hospital Ernesto Torres Galdames y miembro del Colegio Médico de Iquique.